En el siguiente capítulo de la serie Penumbra Utópica tenemos el deseo secreto. Tenemos a tres personajes, la modelo, el director conocido como Adrián y el fotógrafo. El, el corto nos revela el deseo secreto de una modelo que aparentemente es maltratada durante su sesión de trabajo y que bajo la influencia de psicotrópicos se anima a hacer lo que siempre ha querido. Entonces, en la estructura del guión tenemos que en el primer acto vemos a Adrián utilizando palabras fuertes para referirse hacia su modelo, incentivándola a que haga el trabajo de la manera que él quiere. Entonces, en el beat 1 para mí es la manera en que él le insulta. El beat 2 es cuando él le pregunta si realmente no entiende lo que está pasando. Entonces esto nos da el punto de giro 1 que nos cambia totalmente de escena. En el acto número 2 estamos en la escena del baño, donde la vemos a ella frustrada. Este vendría a ser nuestro beat 1. En el beat 2 vemos que en contraescena se acerca el director queriendo que ella salga del baño porque se está tomando mucho tiempo. Y el beat 3 también nos sirve como punto de giro cuando ella, o sea, es todo un conjunto de acción, cuando ella decide inhalar cocaína y pues acto seguido abre la puerta y asesina al director. Esto nos lleva al punto de giro 3, en donde podemos observar cómo ella relajadamente regresa a su puesto de trabajo y le dice al camarógrafo que está listo para seguir con la sesión de fotos. Entonces tenemos el beat 1, donde ella ya se siente más cómoda, nos demuestra con su expresión corporal. El beat 2 es cuando el camarógrafo pregunta, ¿qué pasa? ¿Dónde está Adrián? Porque tiene que mostrarle las fotos. Y ella le responde que él está dormido profundamente. En el beat 3 es cuando se termina la sesión de fotos y ella decide asesinar a nuestro camarógrafo y así termina nuestro corto. Ahora vamos a hablar de la puesta en escena. En cuanto a encuadres, me gustó bastante. Tiene encuadres de plano general que nos permite ubicarnos en escena y conocer todos los elementos que tiene de cerca. Los movimientos de cámara nos ayuda a seguir un poco a la historia que está sintiendo la modelo, por lo que nos permite un poco más de empatía con ella y en los puntos, o sea, volviendo a los encuadres en conjunto con los movimientos de cámara, podemos observar cómo básicamente todo pasa en un entorno en que el personaje principal se sienta pequeño y sumido, hasta cuando llegamos a los puntos finales, donde vemos encuadres un poco más cerrados y acciones más cortas en planos, planos bien cerrados, donde sentimos ya que nuestro personaje en cuestión tiene confianza. Antes no se presenciaba esa confianza, pero ya con los planos cerrados ahora sí, está jugando bastante con la personalidad y el arco de nuestro personaje en conjunto con los encuadres. En cuestión de nuestros actores con su puesta en escena, pues se podía notar de vez en cuando de que no estaban muy seguros de lo que estaban diciendo y uno montaba por encima del otro. Sin embargo, lograron un buen trabajo. En cuestión de edición, había muchos cuadros en negro que no ayudaban al suspenso, sino más bien hacían dar un espacio de relajación muy largo que se perdía un poco la atención que estaba ayudando a dar la música. En cuestión de fotografía e iluminación, la verdad me gustó bastante la colorización a partir de las lámparas, el uso de un color distinto, que realmente no va con el terror, pero sí ayudó bastante a entender el entorno en el que está desenvuelto
el thriller. En cuestión de musicalización, me parece que estaba puesto en conjunto con las acciones, era fácil dejarse envolver por y reconocer, más que nada importante, a los personajes en cuanto iba a ser un momento de tensión completa, entraba musicalización que ayudaba bastante a poder meternos en la escena de thriller. Esto nos lleva al diseño de sonido. En cuestión de diseño de sonido, se lleva bastante bien, excepto porque las voces se escuchan muy bajas. Eso sería bueno tener en recomendación, tener unas voces a nivel medio para no confundirnos con el nivel de la música. En diseño de producción, en diseño de producción, en diseño de producción tenemos una en diseño de producción estaba en diseño de producción tenemos un buen estudio de la iluminación y un buen seguimiento de cámaras, por lo que fue fácil interpretar de qué iban los personajes, cuál era su objetivo y nos ayudó a seguir con la historia sin que se torne aburrido. Sin embargo, el desarrollo de todo este entorno se dio de una manera muy rápida, tal vez, y me hubiese gustado observar un poco más de detalles, como qué elementos había ahí antes de entrar al diálogo en concreto. La actuación para mí fue un 8 de 10. Es bastante difícil lograr personajes con frustración, a mi parecer. El diseño de vestuario me pareció muy acorde. Y en una crítica objetiva, para mi punto de vista, eh, como crítica objetiva, yo creo que estaría muy interesante utilizar más planos, jugar un poco más con los detalles que se tiene cerca, enfocar mucho a las expresiones de los personajes para ver realmente lo que están sintiendo en ese momento, si es que queremos retratar frustración o queremos retratar un inside thought, si queremos retratar un pensamiento interno del personaje que no se pueda ser visto de manera fácil. Mm, Como recomendaciones, me gustaría acotar que como acotaciones, como crítica, me gustaría dejar que sería interesante ver planos más variados, eh, planos más de detalle, planos cerrados en los personajes para conocer cómo realmente se están sintiendo en una situación o en un momento. Eh, Siempre cuidar el sonido de las voces de los personajes. Durante el guión, tratar de presentar a los personajes sin hacerlo obvio, o sea, mencionar el nombre del otro personaje con el que se está interactuando durante las primeras líneas para así conocer cómo se llaman, o hacerlo previo a la escena en el caso de utilizarse de ser una escena de 3 minutos. Cuidar bastante la iluminación, en especial porque estamos tratando un thriller, entonces no, no poner demasiada luz, jugar un poco más con los tonos azules, los tonos rojos, intensos,
Y en el caso de atacar a una persona, hacerlo un poco más dramático, darle movimientos más rápidos de cámara y que tenga un poco más de detalle la sangre, porque lo importante es mostrar de que nuestro personaje principal básicamente perdió la cabeza y asesinó a la otra persona mientras lo estamos viendo. Entonces necesitamos resaltar eso de ahí. Para mí su nota es de 21.5 y eso sería todo. Bien, será el análisis del episodio de Utópica, Penumbra, de La Hormiga Negra. Integrante Andrea Rocafuerte y tiene como subgénero el surrealismo. Bien, el resumen del episodio va de que un joven tiene un debate mental en una habitación roja sobre una chica. En ese momento él reacciona y toma conciencia de que en realidad está en una habitación frente a un abogado, que él lo acusa de un asesinato, luego admite que es verdad, pero que al mismo tiempo no lo es. El abogado ya simplemente no soporta las declaraciones que le está haciendo y se retira, ya que no considera poder ayudarlo. Breve descripción de los personajes. El acusado es un joven que refleja el arquetipo del forajido, de este tipo que no busca ser entendido y que busca huir, que busca realmente desconectarse del mundo, entre comillas, del mundo normal. El abogado presenta el arquetipo del gobernador, bastante acertado para el papel que está ejerciendo. Realmente no se encuentra tan bien encariñado con su profesión, ya que le da bastante importancia al lado económico y sobre todo el de cumplir con su agenda, ya que él solo lo ve como fuente de ingresos y ya. Ahora, la estructura del guión va del acto 1. El protagonista despierta y está siendo acusado por asesinato. El beat 1, el joven se despierta gritando en una habitación roja. Su doble le grita enojadamente y en ese momento reacciona y despierta en una habitación con un abogado. Y el punto de giro es que es acusado de ser sospechoso por un asesinato. En el acto 2, el abogado presiona a contar la verdad del sospechoso y él le va revelando ciertas situaciones. En el beat 1 revela lo que sucedió con la chica, que estaban bailando y haciendo X cosas. En el beat 2, el abogado presiona a confesar su culpabilidad y en el punto de giro, el abogado corrección. Beat 3, el sospechoso confiesa la verdad de ser él el culpable. Punto de giro 2, el abogado golpea al protagonista. En el acto 3, trata del protagonista es golpeado y el abogado se retira ya que cree que ya no lo puede ayudar. En el beat 1, el abogado sale de la habitación y cae al piso sonriendo al inicio, en risa, y luego comienza a llorar. Ahora, lo que es en la puesta en escena. Primero, lo que es los encuadres, el punto de vista, bastante bien.
cumpliendo la ley de la mirada junto con la ley de tercios. Así, de esta manera iban resaltando bastante lo que estaban hablando. Y me pareció bien que se le haya dado esta profundidad de campo a un par de tomas, porque esto le aporta esa tridimensionalidad y esa separación. En los planos predominaban los planos medios cortos, muy bien, porque de esta manera se incluían los dos en ese plano medio corto y se podía ver, ¿no?, este debate entre estos dos personajes. Y además de los primeros planos, que bueno, fueron más puntuales, pero sin embargo aportan bastante con el sentimiento que va experimentando el acusado, que es un mundo bastante onírico, porque comienza a tener ciertas divagaciones en momentos puntuales que le traen a la mente otros sentimientos. Bien, movimientos de cámara. Ese tipo de cortometrajes, la verdad, yo hubiera esperado un poco más de planos aberrantes, planos un tanto no tan típicos, ya que en el surrealismo y lo que le estaba pasando al acusado, realmente explayaba bastante un mundo inestable, un mundo caótico, donde él simplemente ni siquiera él mismo sabe bien qué está pasando en sí, porque hay momentos en el cual se pierde y comienza a divagar mentalmente. Por ejemplo, o sea, es que se ve bastante lo que son las tomas estables, y más bien esperaba de pronto como que tomas a cámara en mano, mientras seguir el movimiento de la cabeza del protagonista. O también en su defecto podría ser repito, voy a repetir. O en su defecto, un movimiento irregular, una trepitación, en el cual o en su defecto, una trepitación. ¡No puedo ahorita! O en su defecto, una trepidación para que se sienta esta inestabilidad que tiene el protagonista. En lo que es el blocking de actores en escena, pues la verdad estaba bastante bien. Para mí fue destacado el hecho de mantener el lado izquierdo como un centro de poder. ¿Qué me refiero con esto? De que la persona que estaba al lado izquierdo era aquella que tenía el marco de poder en la conversación. Por eso cuando el abogado está del lado izquierdo, él es el que está haciendo las preguntas, él es el que está marcando el ritmo de la conversación, y en un momento ellos se cruzan y ahora es el acusado el que tiene el marco de la conversación. Bien, en lo que es en la edición y la secuencia, la verdad que está bastante conseguido lo que es el raccord. En la secuencia de las escenas se nota bastante, se siente bastante la naturalidad con la que van transitando de una toma a otra. Además, está muy bien y muy interesante los elementos extradigéticos
que acompañan cuando él está divagando mentalmente. Entonces, ese hecho de esos colores, esas fotografías en serie, marcan bastante bien lo que es ese regresar a ese mundo interior o ese divague mental que está sintiendo el personaje. En cuanto a fotografía, iluminación, pues para mí estuvo muy bien lo que es la iluminación, ya que va de acorde al género y que nos ofrecen realmente una atmósfera de irrealismo, una atmósfera de fantasía. Ya en la primera escena se muestra un rojo intenso que para el personaje simboliza, o lo interpreta de esa manera, simboliza el mundo interno y esa lucha entre esas voces contrarias de su mente. Y una vez que despierta la realidad, toma tonalidades azules que transmiten la sensación de estar ya en la realidad, o sea, unos colores que se anteponen para simbolizar cosas diferentes. Y además también es exagerado el tono azulado, porque de cierta manera está muy conectado que él esté divagando bastante mentalmente junto con esas tonalidades saturadas que realmente hacen dar la sensación de que no estás viendo la realidad tal cual es. Ahora, lo que es en musicalización, para mí la verdad la música está muy bien, sí propicia esa sensación de desequilibrio, de tensión que va sintiendo el personaje y nos ayuda a entender el estado emocional del protagonista. En lo que es diseño de sonido, cabe destacar bastante bien el hecho de el eco en las voces del protagonista. Ese eco que se escucha pues va bastante bien, ya que le da ese hecho como que si estuvieran retumbando en su cabeza las voces. Así que muy bien. Y bueno, el único detalle es que sí existe un sonido de fondo, una especie de ruido aparente, parece que es como si fuera de un ambiente, pero lo malo es que se entrecorta entre una escena y otra. Entonces de pronto están hablando y ¡pac! se cambió la escena a lo que estaba hablando, se cambió la toma y se escucha que se mutea ese sonido y otra vez se acrecienta de una forma un poco abrupta. Entonces cuidar un poco lo que sería el fade in, fade out en ese caso, o en su defecto quitar ese sonido y poner un sonido de ambiente que se mantenga a lo largo de la habitación, a lo largo del tiempo que pasa en la habitación. En cuanto al diseño de producción, el diseño de los escenarios en el cortometraje, pues para mí cumple, no distrae con ningún elemento con respecto a la narrativa y se centra bastante en los personajes, le da todo el protagonismo hacia los personajes. Sin embargo, tampoco aporta a contar algo más de la historia, o sea, para que sea mejor contada, como elementos que representen al abogado o el sitio concreto en donde se está dando esto. Actuación. Para mí la actuación fue lo suficientemente buena como para mantener ese pacto de credibilidad entre espectador y el audiovisual. Solo que al parecer en el guión no estaba como, por ejemplo, para realmente lograr una simpatía con el personaje. El único detalle que le vería, pero de ahí lo veo bastante bien la actuación. Ahora, diseño de vestuario. Con respecto al abogado, la vestimenta está muy acorde junto con los colores que lleva el abogado. Y en el caso del protagonista,
No es que destaque su vestuario como para contar el desequilibrio que él tenga. Sin embargo, viste el color rojo, que es el mismo color de la iluminación en la primera escena, lo cual me parece un dato interesante. Ahora, crítica objetiva del episodio. ¿El episodio cumple con las convenciones del subgénero propuesto? La verdad sí. A lo largo del cortometraje realmente se siente esa sensación de que estás en otro mundo, de que realmente lo que ves no estás viendo una realidad. Al fin y al cabo siempre vemos algo ficticio, pero realmente se siente el ficticio en sí mismo, se siente esa fantasía, ese delirio, se lo siente a través de los colores, del personaje en sí, e incluso esos elementos estrategéticos que te invitan a poder desestabilizarte junto con el protagonista. Es interesante, provoca ser visto varias veces. La verdad sí resulta interesante verlo una vez, una segunda vez también, pero de ahí no hay otros elementos como para analizarlos. De pronto alguna pista, de pronto tampoco el protagonista no se lo siente muy entrañable, es decir, no hay esa empatía con el personaje, ya que no se lo muestra muy cercano, muy humano. ¿Qué debería cambiarse para mejorarlo? Primero que todo, el fade in y fade out del audio creo que ayudaría bastante. Otro detalle sería poder incluir más detalles en cuanto al momento de que el protagonista está contando sobre la historia. De pronto detalles extras que inciten a pensar en otras teorías, o de que alguien más lo fue, ya que ahí está ese hecho de que lo hizo pero no lo hizo, pero ¿de qué manera se siente eso? Simplemente se lo persigue a través del personaje, pero no a través de pronto de la investigación que tenía el abogado cuando lee la dirección en Miraflores y demás. Entonces algún dato que describiera de pronto el personaje, y de pronto el personaje, la descripción física de pronto no coincidía con él, pero él dice que él fue el asesinato. Entonces habría más de qué contar. Y de ahí nada más, la verdad que cumple bastante el episodio con su subgénero. La historia se entiende, es coherente y está muy bien. Calificación de 21 puntos.